Bienvenidos a las noticias de última hora. Irán. Vamos a intentar ver qué está pasando, vamos a intentar dar respuestas, pero no lo vamos a hacer solos, porque nos acompaña en estos momentos Sergio Clatum, economista, asesor financiero y profesor de máster universitario. Sergio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, Sandro, como siempre, estar contigo y con toda la audiencia aquí de Negocios TV. Igualmente tenerte por aquí, claro que sí. Vamos a ver, Sergio, han cambiado mucho las cosas. En 24 horas, lo estábamos comentando precisamente al comenzar este espacio contigo. Hoy se suponía que íbamos a hablar de un día de paz, un día de tranquilidad, y ha sido todo lo contrario. Quiero empezar preguntándote por las noticias que han puesto en jaque ese acuerdo entre Irán y Estados Unidos, que es precisamente el Estrecho de Hormuz, porque parece que ahora mismo hay una doble visión en Irán. Se está apuntando a una reapertura parcial, que es lo que garantizaba el acuerdo, pero ojo, porque también desde la Guardia Revolucionaria Islámica se está apuntando a que no, a que el estrecho se cierra hasta que Irán, de hecho, hasta que Israel no cese en las hostilidades contra Líbano. ¿Cómo ves esta situación y sobre todo este intercambio y la división del liderazgo iraní que por otro lado se ha producido durante toda la guerra? Veremos al final eso que dices de la disonancia que hay dentro del propio Irán. Lo que sí que está claro es que el Estrecho de Hormuz, a mi parecer, en esencia y en lo que sería el core, el núcleo, sigue estando igual que como estábamos hace unos meses. Es verdad que salen noticias de que algunos buques están pasando y tal, pero básicamente el memorándum dice que, o lo que he visto ya en las noticias, que durante 60 días, los 60 días esto que va a durar este memorándum, van a poder seguir el tránsito de los buques sin cobrar ningún peaje. Pero luego, cuando se sigue leyendo la noticia, se dice que después de los 60 días se va a cobrar un peaje, que no lo van a llamar peaje, lo van a llamar servicio de seguridad de tránsito marítimo, lo que sea, con tal de seguir cobrando y que ya le han dicho también de que no va a volver la realidad al Estrecho de Hormuz como estábamos en diciembre de 2025. Entonces, por A o por B, para mí el Estrecho de Hormuz casi que sigue cerrado y lo único que están haciendo pues tanto Irán como Estados Unidos es pues manipular los mercados, obviamente más Estados Unidos, porque incluso el Donald Trump en una entrevista o en un momento que estaba hablando en el G7 llegó a reconocer que estaba manipulando los mercados con cada noticia positiva que decía que sabía que subían los mercados y con cada positiva negativa que decía que sabía que bajaban los mercados. Entonces, pues la situación sigue estando muy tensa y luego lo que dices, que no sé si lo vamos a tocar más adelante, pero que es básicamente el core, el núcleo, que es Israel, que sigue bombardeando en el Líbano, que ya ha dicho que no se va a ir y que eso es uno de los puntos principales del memorándum, que si no se cumple, pues todo lo demás ya lo arrastra y no se va a cumplir. Mira, Sergio, te lo iba a preguntar 2, 3 preguntas más adelante, pero lo llevamos ya perfectamente y que sea la entrevista la que nos vaya guiando. Vamos a ver, porque aquí también tenemos un contraste interesante. Netanyahu parece que lo tiene bastante claro, hemos escuchado también los mensajes de Ben Gvir y también de Israel Katz, dicen que de Líbano no se mueven, que de la zona en la que están no se mueven en absoluto. Ha salido una última información que decía que la CNN aseguraba que Estados Unidos, bueno, pues había garantizado a Irán que tenían garantías por parte de Israel de que iban a abandonar los ataques tras los sucedidos en esta noche, pero te quiero preguntar, porque si algo parece claro ante toda esta incertidumbre es que precisamente Israel no tiene ningún tipo de intención de abandonar Líbano. ¿Crees que es así? ¿Cuál es el futuro de este conflicto en concreto? Pues el futuro efectivamente es que Israel ha llegado para quedarse. Eso es así. También hay que entender un poquito y ver la foto desde atrás. Hay que recordar que esta guerra la empezó Estados Unidos e Israel contra Irán y luego las negociaciones solamente están Estados Unidos e Irán. Falta el último vértice, falta Israel. Israel ya ha dicho que este acuerdo no le beneficia para nada, Israel ya ha dicho que se va a quedar y que va a seguir conquistando y que bueno, que incluso lo que decías de Ben Gvir, que decía que por cada lágrima de una madre de israelí, bueno, por llorar por su hijo, 1000 madres libanesas tendrían que llorar. Y luego también pues, ha dicho que todo el Líbano debe arder. En definitiva, ese conflicto está muy enquistado. Tendremos que ver también si solamente es por la parte económica de intentar conseguir más recursos económicos, de tierras, hídricos,
¿vale? Toda esa parte ahí de lo que es puramente militar y de estrategia. Y luego también incluso, si nos vamos a lo que sería la meta política, pues ese proyecto que tiene Israel, del Gran Israel, que para poder conseguirlo, pues obviamente el Líbano pues tiene que desaparecer. Si estamos diciendo que Israel va a seguir y va a seguir y que no va a parar, que ya lo está diciendo por activa y por pasiva, de que no se van a ir de todas las zonas conquistadas. Y luego el plan de memorándum, el primer punto, directamente el primero, dice que tiene que ser el cese definitivo de todos los conflictos armados, tanto de Estados Unidos como de sus aliados, incluido luego también en la zona del Líbano. Y luego el último punto, o el decimotercer punto, dice que si se cumplen el primer punto y los demás, si no se cumple el primero, se cancela ya todo el acuerdo de memorándum. Entonces, pues Israel se queda ahí. Y luego también la imagen que puede dar también Estados Unidos o Donald Trump de que le está diciendo de, sí, Israel va a hacer todo lo que yo le diga, Israel, Bibi y yo somos muy buenos amigos y nos llevamos muy bien. De vez en cuando tenemos cosas que discrepamos, pero hará lo que yo le diga. Y luego el Bibi está haciendo todo lo que le da la gana por detrás. También la imagen de Estados Unidos, y en este caso en concreto de Donald Trump, se puede ver muy mermada y se puede ver también a ciencia cierta quién es realmente quien tiene la sartén por el mango, quién tiene el marco en todo esto y quién es el fuerte de la relación entre Estados Unidos e Israel. Precisamente para seguir precisamente por esta misma línea de conversación en la entrevista, te quiero preguntar por la tensión que hay ahora mismo, que estábamos comentando, entre Israel y Estados Unidos. Hemos visto como el presidente de los Estados Unidos, al irse de esa cumbre del G7, como que de alguna forma menospreciaba a Israel, decía que era un socio pequeño, incluso jugaba bastante con los tiempos verbales con Benjamín Netanyahu, porque aseguraba que ha sido un buen aliado, que ha sido un buen primer ministro, y luego al ser preguntado sobre, oye, ¿a quién vas a apoyar en las elecciones en Israel? Decía, bueno, ya veremos. Todo esto ha acabado desatando un intercambio de declaraciones, sobre todo entre J.D. Vance y distintos mandatarios israelíes. ¿Dónde crees que está ahora la relación entre Estados Unidos e Israel? Sobre todo teniendo en cuenta que se hablaba de que Benjamín Netanyahu podría estar buscando apoyo de senadores republicanos más conservadores para tratar de influir en este acuerdo con Irán. Pues yo creo que la relación sigue siendo la misma, que aunque de cara a la galería estén diciendo pues todo este circo, ¿vale? Por decirlo como para que nos entienda todo el mundo, por detrás la realidad sigue siendo la misma. Israel sigue siendo un lobby muy importante dentro de Estados Unidos, no solamente en la parte económica y empresarial, que eso ya se da por descontado, sino también en la parte de lo que has dicho del Congreso, de los senadores, porque tienen muchísima influencia ahí. Entonces, pues por más que Trump esté diciendo, hablando como estaba comentando, en tiempo pasado de que hemos sido grandes amigos, hemos sido, pero da igual, da igual. O sea, Israel sigue teniendo el marco, Israel sigue haciendo lo que le da la gana y luego pues también hay que verlo desde, como con el zoom desde atrás, ¿no? Desde fuera hay que ver, dices, si esto sería más bien una guerra entre Israel e Irán por toda la presión que en la zona geopolítica del mundo, por todos los intereses que pueda haber ahí, ¿qué pinta Estados Unidos ayudando a Israel? Si Israel se quiere meter en la guerra, pues oye, que se meta él. ¿Qué fuerza tiene que tener dentro de Estados Unidos Israel para poder atraer a su territorio y a este conflicto a la primera potencia, todavía con permiso de China, mundial? Entonces, pues por más que se estén diciendo estas cosas de cara a la galería, la relación sigue siendo la misma. Israel es el que manda en Estados Unidos y Estados Unidos por el momento pues está haciendo lo que le manda Israel. Nos lleva, Sergio, a una pregunta que está bastante clara, teniendo en cuenta, bueno, pues estas discrepancias, teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en Líbano, teniendo en cuenta el frente en Hormuz. ¿Crees, o cómo ves, de hecho, mejor dicho, cómo ves en estos momentos ese memorando de entendimiento, teniendo en cuenta que ya de por sí es complicado, son 60 días para llegar a un acuerdo definitivo? ¿Cómo ves esta situación que lo que está haciendo es ponerse incluso más tensa aún? Papel mojado. O sea, es papel mojado, no sirve para nada. Para empezar, esa tregua que decían de 60 días, ¿para qué de 60 días? Si Donald Trump ya la había puesto de forma indefinida. Primero quisieran una semana, luego que sí, venga, 2 semanas, venga, ya ahora lo voy a ampliar a de forma indefinida. O sea, que la tregua ya estaba, pero desde hace muchísimo más tiempo. Y este memorándum, pues como estaba comentando justo al principio de la entrevista, si estamos diciendo que un pilar es
la soberanía del Líbano, que no entren en el Líbano, que se retiren del Líbano, y no solamente eso por la parte de Israel, sino por la parte también de Estados Unidos, que se retiren de todo el Golfo Pérsico, y no lo están haciendo, y luego sobre todo Israel, que es la pieza clave de todo este conflicto, está diciendo que no se va a mover, que se mantiene firme y que va a seguir. Pues ya está. Si no se cumple el apartado número 1, pues ya está. Ya no hay más memorándum que hablar. Y luego, en el caso de que se quiera cumplir el memorándum, pues también podríamos entender y podríamos hacer la doble lectura de una rendición de Estados Unidos por la gran cantidad de cosas que está cediendo para luego al final conseguir lo que en teoría era su objetivo prioritario, que era no tener por parte de Irán armas nucleares, cuando eso ya estaba, ya estaba. O sea, es que los iraníes incluso ya iban a firmar, antes de toda la guerra, ya iban a firmar que estaban de acuerdo en no tener armas nucleares y que luego además por su religión no las iban a tener, porque eso creo que fue una fatua que dijeron que por su religión no le parecía ético y que no iban a tener armas nucleares. Entonces, conclusión, el objetivo principal que querían era que Irán no tuviera armas nucleares, ya las iban a no tener, o sea, no han ganado nada con eso, y lo que único que han hecho es por romper toda la economía mundial, cadena de suministro, cierre del estrecho de Hormuz y pues la pérdida de, pues eso, de prestigio también en Estados Unidos, y que el memorándum pues es simplemente un papel, unos 60 días, un paripé para que también, yo creo que está también muy relacionado con los mercados financieros, para que haya una sensación de bonanza y así también las salidas de SpaceX y que incluso luego el resto también como OpenAI y Anthropic puedan tener un entorno positivo y puedan posicionar sus acciones mejor y puedan ganar más dinero. También para que los amigos de Donald Trump y todos los fondos de inversión puedan tener un mercado positivo y puedan vender las acciones más caras y empezar a salir del mercado sabiendo lo que va a venir más adelante. Y eso es lo que están haciendo también para la parte militar, para poder remunicionarse y poder pues cargar toda la zona todavía más de misiles Patriot, porque ya han demostrado y ya han dicho que están sequísimos prácticamente de todos los misiles, y eso es para lo que está sirviendo todo esto. Intentar empujar un poquito el mercado hacia arriba, mover las últimas fichas del tablero estratégico militar para poner todo ya en su sitio, para de aquí a quizá no mucho, desgraciadamente, volver otra vez con toda la guerra, porque incluso ya Irán ha dicho que van a responder como Israel no se vaya. Si Israel está diciendo que no se va a ir, pues al final Irán tendrá que responder. Pues Sergio, ahora mismo te sigo preguntando sobre esta cuestión, pero estabas hablando de que este acuerdo era un papel mojado. Bueno, pues una de las últimas noticias que hemos dado precisamente aquí en Negocios Televisión también puede haber sido perfectamente papel mojado. ¿Se acuerdan de que estamos hablando de que a Begoña Gómez se le había acusado de 2 nuevos delitos? Bien, pues el juez Peinado, el juez que instruye la causa relacionada con actividades vinculadas al entorno de la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez, ha rectificado la resolución inicial y la ha dejado fuera de una nueva línea de investigación abierta por presuntos delitos de prevaricación y fraude a los fondos de la Unión Europea. El magistrado Juan Carlos Peinado incluyó inicialmente a Gómez en un listado de personas investigadas al acordar la apertura de una pieza separada tras recibir documentación remitida por la Fiscalía Europea. Sin embargo, posteriormente corrigió dicha decisión y excluyó a la esposa del jefe del Ejecutivo de esta nueva rama de las diligencias. Y Sergio, hablábamos precisamente, nos estabas comentando como hasta cierto punto sí podía parecer como que este memorando de entendimiento es en realidad una rendición total por parte de Estados Unidos. Se ha comparado mucho, fíjate, con la historia, porque la firma de este memorando se dio en el Palacio de Versalles y muchos decían, anda, mira, como Alemania en la Primera Guerra Mundial. ¿Crees efectivamente, a pesar de que Estados Unidos dice que tiene todas las cartas, a pesar de que J.D. Vance dice, no, hemos ganado la guerra, ¿crees que efectivamente lo que hemos visto es una auténtica rendición por parte de Donald Trump? Prácticamente, no te lo pueden decir directamente pues eso, porque no te lo pueden decir, no te lo pueden confirmar, pero no han conseguido absolutamente nada de lo que se habían propuesto con todo lo que ello significa. No solamente por la parte diplomática de no hemos conseguido nada, sino también por la parte militar de que se ha demostrado de que Estados Unidos flojea un poquito. Entonces, pues la verdad que es un movimiento que no les ha servido tampoco básicamente para desgastarse.
y para seguir las directrices, como decíamos al principio, que le estaban mandando Israel. Esto al final para Estados Unidos le ha venido muy mal y bueno, pues ya se está viendo todos los resultados que tiene y que pues veremos a ver si esto tiene que ver también, está relacionado, como se dice en el mundo del trading y de la bolsa, que la historia no siempre se repite, pero rima. Pues ya sabemos lo que pasó después de la firma de Versalles, ¿no? Y ya pasó, y ya vimos luego cómo Alemania reaccionó. Tenemos que ver. Si hacemos un análisis incluso todavía más atrás para ver más mapa de cómo estamos situados, si vemos también cómo está Estados Unidos contra las cuerdas, vemos cómo tiene también la deuda que tiene totalmente disparadísima, vemos también cómo está la inflación que está muy, muy tensa, muy alta y que veremos al final si la Fed, como ya dejó caer a finales de años, termina de subir tipos. Tenemos a China también con el auge y que con la trampa esta de Tucídides, que estaba diciendo China de que no cayeran en esa trampa, pero que veremos a ver, pues al final las cosas que vienen para un futuro medio y futuro a largo plazo van a ser de muchos cambios, sin ninguna duda. Desde luego parece que no cambia en absoluto, es Donald Trump y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo otra persona que ha tenido un enfrentamiento directo con el presidente de los Estados Unidos, que es una aliada, que es Giorgia Meloni, porque hay una nueva controversia por parte de Donald Trump, porque ha asegurado que, bueno, que Meloni le suplicó hacerse una foto con él en la cumbre del G7. Meloni, que ha tardado nada y menos en decir, oye, perdona, esto no es verdad, yo no suplico a nadie, y atención porque ha lanzado, bueno, pues una indirecta bastante directa a Donald Trump, porque ha asegurado que lo único que lamenta Giorgia Meloni es que Donald Trump no tenga esa contundencia a la hora de lidiar con los enemigos de Occidente y de Estados Unidos. ¿Por qué se mete Donald Trump en estos líos? Ahora mismo esa es la pregunta que te quiero formular, Sergio. Porque con tal de salir en todos los medios de comunicación y que aparezca su nombre, pues hace lo que sea. Ya sabemos que es una persona con un ego narcisista muy grande y con tal de, pues bueno, incluso ya hemos visto cómo llegó a la cumbre del G7, que estaban todos reunidos, se presentó ahí, se paró y dijo, soy el jefe. Pues claro, ya estamos viendo también Donald Trump cómo trata a todo el mundo y veremos, y lo de Giorgia Meloni, pues obviamente, pues claro, pues no tenía tampoco mucho sentido, ya la ha desmentido ella. Y con el tema de los enemigos de Occidente, pues veremos al final también si Estados Unidos hace algo o si está también jugando sus cartas para, en definitiva, salir él beneficiado y seguir con la lucha que está por detrás, que no nos olvidemos que esto al final sigue siendo muy detrás del telón entre Estados Unidos y China. Cuestión por otra contienda que no es esta directamente, sino es precisamente la guerra entre Rusia y Ucrania. Ha dicho Volodymyr Zelensky hace unos minutos que Putin tiene un miedo físico a que sus soldados no regresen y que por eso no quiere acabar la guerra, porque no quiere perderla. Todo mientras escuchábamos ayer a Ursula von der Leyen decir que la marea está cambiando, que parece que Ucrania con esos drones está cambiando la balanza a favor precisamente de Volodymyr Zelensky en esta guerra. ¿Crees que es así? ¿Crees que estamos ante un cambio de balanza en la guerra en Ucrania? No lo creo. Yo lo único que creo es que desde parte de Europa lo único que se está haciendo todavía es enfadar más al oso ruso, se le siguen poniendo todavía más trabas, se le sigue atacando también en la parte económica con más sanciones. Ya vimos incluso como hace unos días Reino Unido abordó en el Canal de la Mancha uno de esos buques de la flota fantasma de Rusia. Yo al final lo que creo es que se está calentando al oso ruso y verás tú, porque incluso Putin lo dijo que en la guerra de Ucrania que están haciendo ataques como muy quirúrgicos, están atacando con mucha precisión. Verás como al final saquen todo el armamento, empiecen a volar ya los misiles, empiecen a atacar en Kiev o más adentro de Kiev y esto ya pues termine siendo una escalada ya al 100%. Es verdad que hay también voces dentro de Rusia que acusan a Putin de ser un poquillo blandengue en este sentido y de que le están incitando también a meterse con más fuerza a atacar a Ucrania, pues si Europa está haciendo todo lo que está haciendo y luego tenemos también dentro de Rusia esa presión, pues se está juntando el hambre con la gana de comer. Como se termine de calentar y empieza a entrar ya con todo el ejército, con todas las tropas, con todo el armamento,
pues podríamos tener una escalada muchísimo más seria, que esto no solamente sería contra Ucrania, sino que es una guerra que se está librando en Europa y que eso nos va a afectar también a nosotros de forma directa, ya sea simplemente con todas las ayudas que se le está dando a Ucrania de parte de Europa, ese dinero sale de la Unión Europea, que sale de todos los bolsillos de los impuestos de todos los europeos. Entonces, al final, por A o por B, nos está afectando y esto, pues, la verdad que no tiene tampoco un final muy claro o final en el corto, medio o incluso te diría que largo plazo. Esto la verdad que es un conflicto que se ha enquistado y que yo ya vi incluso que ha durado más que la Primera Guerra Mundial, que parece como que es la guerra de Ucrania, de Rusia, que estamos hablando todos los días de ella, pero que es que ya lleva más tiempo que la Primera Guerra Mundial. Está bastante complicado esto y no creo que los drones ucranianos estén cambiando mucho más la situación. Es verdad que son muy efectivos, es verdad que incluso por la parte y para la parte de la guerra de Irán se está aprendiendo mucho con la efectividad que tienen los drones, pero Rusia no ha sacado todavía todo su arsenal y veremos, porque hay otros, creo que lo estabais comentando también antes, o lo estabas diciendo tú antes de empezar la entrevista, de que hay, o creo que ha sido con Alberto Iturralde, que ya hay países, por ejemplo, del Báltico que están dejando, por ejemplo, que se utilicen sus aeropuertos para atacar a Rusia. Pues esos son países de la OTAN y eso también podría considerarse como un casus belli. Veremos al final cómo acaba todo esto, pero la verdad que es una guerra también muy enquistada, como tenemos también el frente de Israel-Líbano.